abrir en Filipenses, capítulo 1. Os pido que me deis 15 minutos más o menos. Y parte del libro de Filipenses es un libro que para mí siempre me ha estado en mi corazón, pero incluso más desde que nos fuimos. De hecho, empieza el libro Pablo diciendo, en el capítulo 1, después de decir que le da gracias a Dios siempre, que se acuerda de los filipenses, luego dice que ora con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, en parte, nosotros también esa gratitud, ese gozo, lo dirigimos tanto a Dios como a vosotros, ¿no? Esa realidad de que... Gracias. Esa realidad de que Pablo entiende que los filipenses habían sido partícipes con él del Evangelio, dice, desde el primer día hasta ahora, y de alguna manera nosotros también podemos decir, desde el primer día que nos fuimos hasta ahora, la Iglesia de Trébol ha sido partícipe con nosotros del Evangelio. Así que de alguna manera queremos que veáis, creo que a lo largo con el paso del tiempo, poco a poco tal vez se distancia la cosa, y es bueno, tenemos a alguien por ahí haciendo algo, pero la realidad como queremos, y lo hemos dicho muchas veces, como queremos que lo veáis vosotros, es que esto que hemos estado haciendo es un proyecto no solamente de la familia Aguayo, sino realmente de la iglesia de Trébol. Y aquí cuando Pablo dice, realmente es una iglesia por la que está muy agradecido, dice que sois partícipes conmigo en el versículo 5, dice, esa participación es la palabra en griego koinonia, no sé si las has escuchado alguna vez, que es una participación que puede tener muchos niveles distintos. ¿No? Creo que en primer caso, el caso obvio es la recepción del Evangelio. Sois partícipes conmigo del Evangelio, es decir, tenemos una comunión, es la misma palabra koinonia para comunión, tenemos una comunión en el Evangelio porque recibisteis ese Evangelio. También el apoyo económico. La iglesia en Filipo, no sé si os acordáis de la historia, Hechos capítulo 16, Pablo la planta, le comparte el Evangelio a Lidia, lo meten en la cárcel, luego le comparte el Evangelio al jefe de la cárcel, todos se convierten, se bautizan y lo echan de Filipo. Y lo que es interesante es que dice, desde el primer día hasta ahora fuisteis partícipes conmigo del Evangelio, y vemos, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 4 de Filipenses dice, hasta en Tesalónica me enviasteis ayuda económica. Lo que quiere decir que estos nuevos creyentes ven que acaban de pegarle una paliza increíble al hombre que les compartió el Evangelio, los han metido en la cárcel, se ha liado una pardísima, lo echan de su ciudad, y cuando lo echan de su ciudad, estos nuevos creyentes son capaces de entender la misión de una manera que dicen, así Pablo, antes de que te vayas, aquí tienes dinero para que puedas hacer en Tesalónica lo que has hecho en Filipo. Y le envían dinero, luego lo vemos también recibiendo apoyo económico en Corinto, por parte de los filipenses también. O sea, es una iglesia que una y otra vez le está apoyando a Pablo, incluso en Roma, ahora está escribiendo, y los filipenses envían a un hombre, Epafrodito, para que supla las necesidades de Pablo. O sea, una y otra vez hay esta participación, esta comunión entre Pablo y los filipenses, pero también hay una participación misionera, hay una participación evangelística. Y creo que cuando Pablo dice vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, no solo se refiere a que me dais dinero, sino se refiere a que hay una participación misionera y evangelística. Por eso habla de este hombre Epafrodito, que por cierto lo llama vuestro mensajero, que en griego es apóstolos, vuestro apóstol, habéis enviado a Epafrodito, siervo en Cristo, soldado en Cristo, compañero mío. Luego habla de estas dos mujeres, ¿cómo se llaman? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Dice, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos. O sea, vemos que en Filipos no solo está Pablo yendo a compartir el Evangelio, sino que es una iglesia que entiende la misión desde el inicio. Y no es solo envía a Pablo una vez, sino que tenemos aquí mínimo 4 nombres
Bueno, tenemos 3 nombres. Esta mujer, Sintique, la otra cuál es, ya me he olvidado, Evodia, tenemos a Epafrodito y luego tenemos, dice, a ti mi compañero fiel. No sabemos, nadie sabe quién es este hombre, pero por lo menos tenemos 4 nombres de 4 personas a los que Pablo dice, soldados en Cristo, compañeros míos que están combatiendo por el Evangelio. Entonces Pablo está hablando de esta participación en el Evangelio, pero empieza a ver que hay como un problema. No sé si habéis visto aquí, dice, ruego a estas 2 hermanas que por favor sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces empiezan a haber divisiones en la iglesia de Filipos, pero no es nada grande. No es nada grande y me atrevo a decir que no es ningún problema mayor, porque cuando hay problemas mayores en las iglesias de Pablo, siempre habla de estas divisiones. Corintios, os estáis dividiendo acerca del bautismo. Dejar de hacer eso porque es incorrecto. O cuando dice, os estáis dividiendo acerca de la resurrección, cuando no sabéis que Cristo resucitó y que nosotros también resucitaremos, o a los Gálatas, ¿no? Les dice, os estáis dividiendo acerca de los judaizantes y de la circuncisión, ¿no sabéis que los que proponen que tenéis que circuncidaros se equivocan? Entonces, cuando hay una disputa mayor, Pablo habla de la disputa y toma el lugar o toma la posición correcta. Aquí no habla de la disputa, simplemente dice, por favor, parar de hacer el tonto. Parar de hacer el tonto. No sabéis, no es nada por lo que estáis discutiendo, así que te ruego, por favor, que ayudes a estas 2 hermanas a que dejen de pelearse por tonterías. Y la realidad es que si tú miras en el occidente, o sea, yo ahora podría causar una división masiva en esta iglesia si digo, oye, vamos a poner cortinas rojas. No me gustan estas cortinas grises. Aquí podría haber una macrodivisión. No solo aquí, tú te vas a cualquier iglesia y normalmente si tú miras las divisiones en iglesias, ¿por qué suceden? Por tonterías. Es por tonterías y lo que ve Pablo aquí es que hay una tontería que si no lo cortan rápido, va a crear un problema mayor. Creo que es en Santiago cuando dice que el pecado cuando es concebido y crece, da luz a la muerte, da luz a muerte. Cuando crece, trae muerte consigo, ¿no? La realidad es que Pablo aquí ve que hay un pecado que ha sido concebido en la iglesia de Filipos y lo quiere parar antes de que sea muy tarde. Entonces Pablo empieza a hablar con ayuda a estas mujeres, o intenta ayudar a estas mujeres a que se pongan de acuerdo, y habla básicamente, por eso dice ¿os acordáis cuando dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia? Y luego dice, pero aunque prefiero morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, me quedaré para vuestro progreso y gozo en la fe. Entonces Pablo entiende que hay algo en Filipo que tiene que acabar, que no, aunque es de las iglesias más maduras que Pablo ha plantado, ya me gustaría a mí haber plantado una iglesia como la de Filipos. Pero aunque es de las iglesias más maduras que tiene Pablo, igualmente dice, me tengo que quedar para vuestro progreso en la fe, sois maduros, tenéis que seguir madurando. ¿Y qué dice? Y aquí el pasaje dice, versículo 27, vamos a mirar el versículo 27 en adelante, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo aquí da, en un versículo, ese versículo 27, da 3 palabras que enfatizan la unidad. En español solo salen 2 palabras, pero si lo lees en griego, salen 3 palabras. Pablo habla de, cuando dice en el versículo 27, firmes en un mismo espíritu. Luego sale la palabra unánimes. Unánimes, si lo piensas viene del latín, pero es muy fácil adivinar de dónde sale, ¿no? Unánimes, un ánima, un alma. Entonces dice, ser firmes en un mismo espíritu, en una misma alma. Y luego dice combatiendo. Esta palabra combatiendo es una palabra que quiere decir combatiendo al lado de los otros. Ahora, en un minuto hablaremos de esta palabra, pero aquí nos enfatiza Pablo, 3, queréis vivir vidas dignas del Evangelio,
Muy fácil. Muy fácil. Tal vez es sencillo, pero no es fácil. ¿Queréis vivir vidas dignas del Evangelio? Estad unidos, sed una iglesia unida. Si no hay unidad, no es una iglesia que es digna del Evangelio. Entonces Pablo incluso aquí les dice, solamente. O sea, solo quiero que penséis en una cosa. Unidad de iglesia. Entonces luego habla de cómo conseguir esa unidad. Dice, ¿qué es lo primero que dice? ¿Unánimes en qué? Firmes en un mismo espíritu. Firmes. ¿De dónde sale esa palabra? ¿O a qué te llama la atención esa palabra? Si ves firme y luego viene combatiendo, es básicamente opuestas. Tienes firme, mantenerse firmes cuando viene oposición. Viene oposición, ¿qué haces? Vas a la defensa. ¿Y cómo te defiendes? Te defiendes estando firme en un mismo espíritu. Entonces, la iglesia unida es una iglesia que se defiende ante los ataques, ya sea de la sociedad, de la presión que se recibe de la sociedad o de la presión que se recibe del enemigo, pero es una iglesia que tiene que tener un frente unido y tiene que tener una defensa fuerte. Si tú piensas en la falange romana, ¿habéis visto las pelis que van todos con el escudo, tanto arriba como delante? Y era impenetrable eso. Pero si uno de ellos levantaba el escudo, ¿qué pasaba? Se acabó. Todos. No solo uno, no solo ese moría, sino que morían todos. Entonces, de esa manera, aquí lo que Pablo está intentando enseñar, sobre todo teniendo en cuenta a estas mujeres, es que para ser una iglesia digna del Evangelio tiene que haber una defensa, tenemos que estar manteniéndonos firmes en un mismo espíritu. Entonces, yo no sé, la realidad es que fui hace 8 años, ¿no? Entonces, no sé realmente cómo cogemos este versículo y qué os parece, cómo estamos haciendo como iglesia para mantenernos firmes en un mismo espíritu. Y a veces lo que pensamos es, bueno, yo lo estoy haciendo bien, pero el tal o el cual no lo están haciendo muy bien. Pero la realidad es que ahora incluso veremos en el capítulo 2 que Pablo lo que dice es que tenemos que preferir a otros. Pero aquí viene el primer punto. ¿Cómo somos una iglesia digna del Evangelio, estando firmes en un mismo espíritu? Lo dice combatiendo unánimos en la fe. Mira, yo no sé, lo hablábamos antes, a mí a veces la iglesia, no hablo de la iglesia local de Trébol, hablo de la iglesia española en general, a mí me sorprende. Es que es muy rara, porque tú allá donde vayas en el mundo, las iglesias lo que intentan hacer es inflarse un poco y mostrar, pues nosotros somos tantos o hacemos tantas cosas. Y aquí a mí me da la sensación que la iglesia en España es lo contrario. Hay un victimismo, hay un derrotismo que nos lleva, en vez de combatir, sí, mantenernos firmes tal vez sí, a la defensa tal vez sí, pero el combatir por la fe del Evangelio, si tú empiezas, si ahora, hoy es la final del mundo, ¿no? Si hoy sale España saliendo, estamos muertos, somos malísimos, nos van a meter una paliza, es que tal vez mejor ni jugar. Es que, ¿para qué? Si igualmente el árbitro se lo va a dar a Messi, ¿para qué? Eso dicen, ¿no? Perdona. Si empezamos así, ya hemos muerto. De la misma manera, tenemos una iglesia en España que si a nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, piensa en la iglesia evangélica española que empieza en el 1850, si le explicaras lo que está pasando en España, no te creerían y sin embargo parece que estamos derrotados y somos víctimas. Y luego tú sales a hablarle a la nueva generación y quieren todos hablar de temas religiosos y de espiritualidad. Hay gente buscando piedras preciosas para orar y encontrar poder de piedras preciosas porque buscan esa espiritualidad. Pero si partimos de un punto de que estamos derrotados y somos víctimas de no sé de quién, pero somos víctimas, entonces estamos destinados al fracaso. Y aquí lo que Pablo dice es la unidad que encontramos, para encontrar unidad, de la manera que yo sé que esta iglesia no se dividiría por cortinas rojas, es porque una iglesia que está enfocada en la misión, una iglesia que tiene en común la misión y están combatiendo al lado
los unos de los otros por la fe del Evangelio, no va a ser distraída. La foto esta que he puesto de ese hombre que le habían pegado una paliza, ¿tú crees que le importa que en su iglesia no haya ventilador? No le importa. No les importa que no haya una alfombra. No sé si habéis visto, están sentados en el suelo, ni siquiera hay una alfombra, pero no les importa porque están pensando en la gente que todavía no ha escuchado el Evangelio. Y aquí Pablo dice, para encontrar esa unidad, no es una unidad en que me gusta eso, me gusta tal, o encontramos unidad en que los niños tienen unos profesores preciosos en la guardería. Muchas gracias, Presen. Pero no encontramos unidad en eso. ¿En qué encontramos unidad? Hay algo mayor. Hay algo mucho mayor en lo que encontramos unidad. No encontramos unidad en que la alabanza es tal o es cual, no encontramos unidad en que el grupo de jóvenes es no sé qué. Encontramos unidad cuando combatimos juntos por la fe del Evangelio, si no, por cualquier tontería, acabaremos con divisiones. Y aquí lo que Pablo dice es para ser dignos. ¿Qué palabra? ¿Cómo voy a ser digno yo del Evangelio? Solamente aparece 2 veces este concepto. En Filipenses y luego en Efesios dice, para que seáis dignos del llamado con el que habéis sido llamados. Y justo, tú léetelo, es en el capítulo 4, justo los versículos después, ¿cómo eres digno del llamamiento con el que has sido llamado? Unidad. Unidad. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, unánimes. Y esa unidad se encuentra cuando combatimos por el Evangelio. Y para acabar ya, podríamos seguir mucho tiempo aquí, pero en el capítulo 2 dice, completad mi gozo. Y mira, fíjate, capítulo 2, versículo 2, ¿cuántas veces lo dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién nos deja el ejemplo último absoluto de este carácter, de esta naturaleza? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí Jesús se convierte en el ejemplo perfecto para vivir esta vida de unidad de iglesia. ¿Quieres adquirir unidad de iglesia? Vive como Jesús vivió. Haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo. Y muchas veces, pues, tal vez, como humanos que somos, ¿qué hacemos? Bueno, sí, obviamente, vale, sí. Jesús se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se vació a sí mismo, murió, fue obediente hasta la cruz, pero yo no soy Jesús. Pero aquí, ahora no vamos a entrar, tú léete el capítulo 2. En el capítulo 2 yo creo que Pablo lo que está haciendo es te está dando ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, de que este tipo de carácter se puede llegar a alcanzar. Pablo mismo dice, yo ya estoy listo para irme. Dice, mi alma está lista para ser dada en sacrificio a vosotros. Dice, yo quiero irme y estar con Cristo, pero para vuestro progreso en la fe me quedaré. Y luego en el versículo 19 dice, Timoteo, habla de Timoteo y dice, espero en el Señor enviaros a Timoteo. Dice, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, pero no él. Dice, de la misma manera que Jesús no buscó lo suyo propio, aquí tienes a Timoteo que tampoco lo hace, y luego habla de Epafrodito, que dice, el hombre se estaba a punto de morir, pero igualmente vino a suplir mis necesidades y se entristeció en gran manera cuando escuchasteis que él se había puesto enfermo. O sea, aquí está este hombre, imagínate, en una prisión junto a Pablo en Roma en el primer siglo. O sea, es que a veces no entendemos, o sea, lo asqueroso que sería eso. Está tan enfermo que está a punto de morirse y Pablo le dice, Epafrodito, los filipenses están muy tristes. Y le dice, ¿por qué? Y dice, porque saben que estás enfermo. Y cuando escucha que están tristes, en vez de pensar en sí mismo, en vez de pensar, pobre de mí que me estoy muriendo, lo que piensa es, uy, pobres filipenses que están tristes porque estoy enfermo. Y aquí es otro ejemplo, este ejemplo de Jesús, y siempre creo que el capítulo 2 es un capítulo que siempre hablamos para hablar de la grandeza de Jesús, del Evangelio, de su divinidad.
Pero esa divinidad es un ejemplo para que nosotros sigamos. Entonces, para encontrar esta unidad, ¿cómo la encontramos? La encontramos en la persona de Jesús. Y es una meta que por la gracia de Dios es alcanzable, como la alcanzaron Pablo, Timoteo y Epafrodito, pero también la encontramos cuando tenemos una misión y una visión compartida. Entonces, simplemente lo dejamos aquí, pero animaros y seguimos animando. Nos animamos los unos a los otros, que no podemos hacer esto solos. Javi lo ha mencionado esta mañana, Hebreos 10, dice, no dejéis de reunirnos por eso mismo, para exhortarnos, para estimularnos al amor, a las buenas obras, para exhortarnos los unos a los otros. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Nos exhortamos a la unidad, pero esa unidad no se encuentra jamás la encontraremos en formas, en que esto me gusta más que lo otro, y esto no me gusta, y esa persona no me cae bien. La unidad se encuentra en Cristo Jesús y su ejemplo, y la unidad se encuentra en tener una visión y una misión compartida como la tenía Pablo con los filipenses. Por eso dices, soy partícipes conmigo del Evangelio, por tanto te ruego, ayuda a estas dos mujeres a que se reconcilien para que la obra siga avanzando. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es suficiente para animarnos y santificarnos y corregirnos, Señor. Te pido que tú sigas utilizándola para darnos sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría tanto en el ministerio en Nepal como en el ministerio aquí en Barcelona, Cataluña y más allá, Señor. Te pido que tú sigas utilizando a la iglesia de Trébol a enviar a más gente, tanto en Cataluña como en otros lugares, Señor. Te pido que renueves este celo por tu gloria, que sigas renovando en nuestros corazones este deseo por darte a conocer. Señor, te pido que enfoques nuestros ojos en tu gloria, en tu evangelio, y que sea alrededor de este evangelio que encontramos una unidad tanto aquí, Señor, como en estas iglesias en Nepal y alrededor del mundo. Señor, te pido que nos ayudes como discípulos tuyos a ser dignos de este llamamiento, a ser dignos de este evangelio, para que por nuestras obras y por nuestro amor mutuo te conozcan a ti, Señor. Te damos las gracias por tu gracia, que nos muestras cada día, Señor, y te pedimos que nos des la misericordia que necesitamos cada día, Señor. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.